En el capítulo 15, versículos 22 al 30, estaremos considerando, hermanos, en esta mañana. Los niños están saliendo a sus clases. Mientras ellos salen, vamos buscando, vamos ubicando esta porción de la Escritura. Versículos 22 al 30 estaremos considerando en esta mañana. Y esta porción, hermano, vemos que nos va a hablar acerca de los planes ministeriales que Pablo tiene, y a través de los preparativos, los planes de viaje que él tiene acerca del Evangelio y de la obra de Dios, que él está exponiendo al final de esta carta. Así es que le voy a invitar, yo le voy a dar lectura en la versión de las Américas. Usted lo puede seguir con su vista. Versículos 22 al 33, dice así la porción bíblica. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos, y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. En esta mañana, hermanos, hemos titulado al mensaje de esta porción Pasión por el Evangelio. Pasión por el Evangelio. Y le hemos titulado así porque vemos el corazón del apóstol Pablo en todo su itinerario. Y Pablo no solamente nos da un itinerario de sus viajes misioneros, creo que va más allá. Más que dar una detallada agenda de lo que Pablo va a hacer y para que oren por él, y desde luego ahorita vamos a ver estas implicaciones. Pablo está revelándonos, hermano, el corazón y la pasión que él tiene por el Evangelio de Cristo, y se va a ver reflejado en varios aspectos de estos versículos. Entonces vamos a ver varias maneras en las que Pablo nos muestra cómo se demuestra la pasión que el apóstol tiene por el Evangelio. Y vamos a ver, hermano, que es más que una emoción que Pablo tiene por salir a algún lugar y compartir el Evangelio públicamente en las calles o en una plaza, aunque desde luego a veces Pablo lo llegó a hacer cuando llegaba a las ciudades y predicaba en algunos lugares estratégicos, lugares públicos estratégicos, pero el corazón de Pablo por el Evangelio va mucho más allá de eso. Y de hecho, algo que me llama bastante la atención, hermano, en la vida de Pablo, al expresarnos en estos versículos, es la intencionalidad con la que él está haciendo todas las cosas. Y es interesante, hermano, esta carta, porque en estos versículos, desde luego que es claro que es una carta. Y también cuando iniciamos el libro de Romanos, Pablo inicia con saludos y mostrándonos un poco del propósito de escribir la carta. Sin embargo, aún entre los eruditos no se ponen de acuerdo cuál es el propósito principal de la carta. Y algunos han llegado a ver que, y por estos versículos que acabamos de leer, que Pablo tiene en mente varios propósitos, no solamente uno.
Pero los eruditos quieren saber cuál es el principal, cuál es el propósito dominante por el que Pablo escribe la carta, y eso es un poco complicado. Sobre todo también, hermano, porque algo que distingue la carta a los romanos, como ya lo hemos venido viendo, es una carta muy peculiar. Normalmente las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son pequeñas, ¿verdad? Entre 5, 6 capítulos, 4 capítulos, 2 capítulos. Las cartas son breves normalmente, pero Romanos es más que una carta y lo hemos visto como, los teólogos la han llamado como un tratado evangélico, es como un tratado del evangelio. Pablo ya casi en la recta final de su ministerio se dedica a, a través de 15 capítulos que nosotros tenemos aquí, a detallar la teología del evangelio, de la justificación, de la justicia de Cristo. Y los teólogos se preguntan, ¿por qué Pablo en esta carta a los romanos dedicó tanto tiempo para explicar su evangelio, detallarlo de una manera tan sistematizada y tan exhaustiva el evangelio? Y se pregunta, ¿qué propósito tenía en mente, verdad? Entonces dicen, parece que va más allá de la ofrenda, de la recolecta de la ofrenda. Parece que va más allá de eso. Parece que tiene propósitos todavía mucho más grandes en la mente. Y es ahí donde lidian los eruditos en saber cuál es el propósito principal. Pero lo que sí es claro, hermanos, es que hay varios propósitos en el corazón de Pablo. Y es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Y al ver esos propósitos vemos que Pablo tiene una desbordante pasión por el evangelio. Entonces, en primer lugar, hermano, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la pasión de Pablo por el evangelio? Número uno, y esto normalmente cuando nosotros hablamos de algo apasionado, de algo motivante y emocionante, a veces nosotros excluimos la planificación y la organización. Pero lo que vemos aquí, hermano, en la vida de Pablo, y es el punto número uno, es que Pablo tiene una planificación detallada de la obra del evangelio. Pablo es una persona muy organizada, muy estructurada a la hora de hacer la obra del evangelio. Como digo, no solamente es una emoción, Pablo no solamente sale de una manera precipitada a hablar el evangelio. No, Pablo tiene un plan de cómo va a ser la obra del evangelio de Dios. Pablo planea los viajes, cada viaje misionero que ha hecho tiene una intención, tiene una meta clara a dónde quiere llegar. Entonces, hermano, una verdadera pasión por el evangelio es más que una emoción momentánea que hay en nuestro corazón. Cuando alguien ha entendido su llamado para dar su vida por el evangelio, dedicar su vida al evangelio de Cristo, ya sea de manera formal, ¿verdad? O con una vida diaria, a través de todo lo que hacemos, hermano, requiere tener un plan, requiere saber hacia dónde vamos, hacia dónde va mi vida para Cristo y para la obra del evangelio. Y Pablo es un ejemplo de eso. Tiene una planificación detallada acerca de la obra del evangelio. ¿Y por qué lo decimos? Observe, hermano, ahí los versículos 22. Dice Pablo, por esta razón, muchas veces me he visto impedido a ir a ustedes. O sea, de alguna manera Pablo está explicando por qué se ha tardado en llegar a Roma, ¿verdad? ¿Por qué han pasado años y Pablo nunca ha visitado la iglesia de Roma? Entonces, está explicando de una manera, pero a medida que él se justifica, les explica las razones, ¿verdad? Que ya las mencionó el pastor Iván la semana pasada. Pablo acaba de decir que él ya ha llenado, dice, todas estas regiones las ha llenado con el evangelio. Y luego dice versículo 23, dice, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones. Dice, el plan que Pablo tenía de anunciar el evangelio en estas regiones, Pablo ya ha cumplido ese ministerio. O sea, la agenda que Pablo tenía
los planes, los viajes misioneros, ya los ha completado. Dice, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Se da cuenta que Pablo sí tenía en la mente el deseo de llegar a Roma. Pero Pablo tenía un plan y ese plan le llevó varios años, dice Pablo. Esta es la razón de mi tardanza por la que no he llegado a Roma. Porque me ha costado varios años poder llenar con el evangelio todas estas regiones. Y luego versículo 24, cuando vaya a España los visitaré. Ahora Pablo también tiene una meta más a largo plazo y es llegar a España. Pero entonces, hermano, en la planificación detallada de la obra del evangelio podemos ver algunos elementos en la mente de Pablo. Primero, ¿qué significa? Ya retomando un poco lo que comentó el pastor Iván, ¿qué significa que Pablo llenó las regiones con el evangelio? Quiere decir que él fue casa por casa y cada una de las personas escucharon el evangelio por boca de Pablo. Digamos, no significa eso. Eso ni toda la vida, ¿verdad?, de Pablo hubiera sido suficiente para que él hubiera completado eso. Ni de ninguna persona es suficiente. Ahora, ¿qué significa eso, hermano? Lo que significa es que el nombre de Cristo ha sido predicado en los centros urbanos principales de toda esa región. Lo que hacía Pablo, y usted lo puede ver en sus viajes misioneros, es que Pablo iba a las ciudades principales de esa región, a los centros donde la cultura ya había sido desarrollada. Y Pablo llegaba y anunciaba el evangelio a diferentes tipos de personas, a diferentes sectores de la población, tanto gente que estaba muy preparada, gente principal del lugar, y les anunciaba el evangelio. De una manera muy estratégica, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que probablemente no iba a poder alcanzar a cada pueblo, a cada lugar pequeño de toda la región. Sin embargo, si Pablo podía alcanzar las ciudades principales y establecer ahí iglesias y establecer ancianos, cuando Pablo se retirara de ese lugar, la obra del evangelio iba a continuar extendiéndose. Ya no por boca de Pablo, pero sí de aquellos hombres y de aquellas iglesias que fueran establecidas pudieran impactar a los demás lugares. Y de hecho esta estrategia, muchos misioneros, muchas agencias misioneras han seguido a través de los años. Llegan a lugares, a ciudades principales, donde hay desarrollo, tal vez de conocimiento, donde inclusive la literatura y las vías de comunicación permiten que el evangelio se pueda extender a los lugares más pequeños. Y Pablo está usando esa misma estrategia. Y cuando Pablo ya ha cubrido las ciudades principales, que dice el apóstol, yo ya he llenado del evangelio esta región. Pero también, hermano, lo que ha hecho el apóstol Pablo, y podemos ver que él ha establecido ancianos en cada región. Ha establecido ancianos en cada región. Noten en capítulo 15, aquí mismo de Romanos, versículos 19 al 20, dice, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Ahora, no que está mal que alguien predique o edifique donde otro ya haya edificado. Dios llama a algunas personas, por ejemplo, donde ya hay una iglesia plantada, para apoyar una iglesia donde ya ha sido plantada y apoyar el ministerio y fortalecerlo. Sin embargo, el llamado de Pablo era algo especial y Pablo reconoció eso desde que Cristo lo llamó. Él, la meta que tenía de manera personal, el llamado que tenía era extender el evangelio y que fuera conocido en lugares donde no había sido ya predicado. Esa era la misión que tenía Pablo. Y desde luego muchos misioneros, de hecho el hermano Sam
hace que como 3 semanas que estuvieron por acá, nos compartía que a veces usaban también esa estrategia, y una de las razones por las que ellos llegaron a Poza Rica con este grupo misionero es que Poza Rica era, en ese entonces era un lugar virgen, por así decirlo. El evangelio no había llegado, no había sido predicado todavía en estos lugares. O sea, ellos vieron Poza Rica como un lugar donde que estaba todo en desarrollo también, pero que también era un lugar donde no había sido predicado el evangelio. Estamos hablando de entre 60, tal vez 50, 60 años atrás. Pero esa es la estrategia, hermanos, y es la visión que Pablo dejó muy clara en la escritura. Establecer ancianos en cada región, y una vez que él ya tenían pastores en las iglesias, por ejemplo, en Éfeso el apóstol Pablo deja a Timoteo. Y una vez que ha dejado pastores establecidos, Pablo dice, yo ya terminé esa obra, yo ya llené el evangelio de ese lugar, porque ya pueden continuar con la obra extendida. Pero también, como vemos, Pablo quiere plantar nuevas iglesias en territorio virgen. Y la visión que Pablo tiene, de hecho, es ir ahora a España. En Roma ya había una iglesia, Pablo no la plantó. Pablo no plantó esta iglesia. Sin embargo, vamos a ver que dentro de su visión que él tiene y de su estrategia es hacer una conexión importante con la iglesia en Roma. Pablo, noten, hermano, que tiene una visión que está libre de todo orgullo, porque él puede decir, bueno, yo no planté esta iglesia, ¿verdad? Pero Pablo no ve el reino de Dios de esa manera. Y ve una iglesia que tiene un potencial importante para que sea una plataforma, una ayuda, para que él pueda ahora llevar el evangelio a otros lugares. Dice aquí la escritura, ¿verdad?, que Pablo tiene la intención de pasar a Roma y después llegar a España. Ahora, hermano, esta mención que se hace aquí de España, posiblemente, y algunos teólogos coinciden, que muy posiblemente es la ciudad y la región que en el Antiguo Testamento se conoció como la ciudad de Tarsis y la región de Tarsis. Es la antigua Tarsis, es lo que probablemente es la España a la que Pablo está refiriéndose. Y buscando en algunos mapas pude ver que efectivamente esa región donde está actualmente España es la región que era conocida como Tarsis en el Antiguo Testamento. Ahora, me gustaría que fuera a Isaías 66, 19, hermanos, porque en el Antiguo Testamento esta región de Tarsis en ese entonces era visto como los confines de la tierra, como los lugares más lejanos del mundo conocido en ese entonces. Entonces, cuando el profeta Isaías habla acerca del reino de Dios que vendría y de cómo desde los confines de la tierra conocerían el nombre de Dios, ellos están refiriendo a ese lugar, a Tarsis. Y en Isaías 66, 19, note lo que dice, les daré una señal y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas, que no han oído hablar de mi fama, ni han visto mi gloria. ¿Se da cuenta ahí el propósito de Isaías, verdad? Es el mismo que Dios le dio a Abraham. Abraham, yo te voy a engrandecer tu nombre, te voy a dar fama, ¿para qué? Para que conozcan el nombre de Dios. El propósito de Dios no ha cambiado. El propósito de Dios es que de lo más lejano, de los lugares más lejanos, conozcan la fama y el nombre de Dios y conozcan la gloria de Dios. Pablo tiene esto en mente. Y en la agenda de Pablo, hermano, no es nada más porque Pablo así quiso trazarla, no. Pablo tiene en mente el Antiguo Testamento, Isaías. Porque cuando el profeta y el Señor hablaba de los lugares más lejanos en ese entonces, hablaban de Tarsis. Y Pablo tiene en mente Tarsis, España. Dice, ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo,
que conozcan el nombre de Dios, su gloria. Solo que cambió algo. Dios le había dicho a Israel que él fuera sacerdote para que las demás naciones vinieran y conocieran al Dios de Israel. Israel fracasó en ese plan por su idolatría. Israel fue esparcido por las demás naciones. Sin embargo, hermano, el propósito de Dios, a pesar del fracaso del hombre, persiste. Solo lo que cambió es que Dios le dijo ahora a los discípulos, ¿verdad? Quédense en Jerusalén un momento, pero ¿para qué? Para que esperen la llegada del Espíritu Santo. Y cuando llegue el Espíritu Santo, entonces, ¿qué van a hacer? Me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, hasta Tarsis. Bueno, Pablo tiene en mente esto, las palabras de Jesús, las palabras de los profetas, y él tiene bien clara la misión, a dónde tiene que llegar, para que el nombre de Dios sea conocido. Esa es la agenda de Pablo, está planificada, hermano. La pasión que Pablo tiene por el Evangelio no es algo esporádico, no es algo desorganizado. No sale a ver dónde de pronto, ¿verdad? El rumbo y donde lo lleve. No, él tiene algo bien trazado. Él ha visto el progreso que Dios ha estado haciendo en cada región del Evangelio y su meta llegar es hasta Tarsis. Pero también, hermano, otro de los planes que Pablo tiene, como lo mencionamos aquí en 15:24, dice el apóstol, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verles al pasar. Quiere verles, pero también tiene otro propósito, dice, y que me ayuden a continuar hacia allá. Que me ayuden a continuar hacia allá. Ahora, ¿a qué se refiere esta ayuda? Bueno, no es que Pablo tenía problemas para caminar o no tenía un medio para trasladarse y está buscando cómo le ayuden a moverse. No, eso no es lo que Pablo tiene en mente aquí. Lo que Pablo tiene en mente, hermano, y el pastor MacArthur apoya esta idea también, es que Pablo esperaba que la iglesia en Roma le suministrara un acompañante o escolta y provisiones para hacer el viaje a España. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Para que me ayuden a continuar hacia allá. ¿Cómo le iban a ayudar? Bueno, Pablo normalmente, hermano, tenía compañeros de viaje misionero. Tomaba a hermanos jóvenes maduros, ¿verdad? No jóvenes como normalmente como nosotros entendemos por joven, pero jóvenes que ya eran maduros, entre 30, 40 años, como Timoteo, como Marcos lo fue en algún momento, como Bernabé, como Silas. Y ellos hacían equipo misionero para poder llevar la obra. A veces llegó a tomar a Lucas, ¿verdad? También de manera estratégica. ¿Por qué? Porque ellos vivían oposición. Y Pablo sabía que en cualquier momento lo iban a golpear, lo iban a sacar con palos, ¿verdad? Con latigazos de la ciudad y a veces iba a quedar inconsciente prácticamente. Y de manera estratégica llevaba a Lucas, quien era un médico, y le ayudaba para curarlo cuando era herido. Se da cuenta que Pablo, hermano, no es un hombre desorganizado en cuestión de la obra misionera. Pablo tiene un plan, tiene una estrategia. Él quiere un acompañante de los hermanos de Roma, muy probablemente. Y también está buscando provisiones económicas, financieras, recursos, medios, ¿para qué? Para poder hacer el viaje. Y ciudades grandes como Roma, iglesias grandes como ya lo era Roma, serían un respaldo, hermano, importante para el ministerio de Pablo. Entonces, hermano, Dios en su gracia usa tanto lugares pequeños, pequeñas iglesias donde está siendo predicado el evangelio, pero también lugares grandes. Ciudades importantes, son centros, son impulsos para que la obra del evangelio siga adelante. De hecho, tal vez de una manera externa, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que escribió el pastor Miguel Núñez,
donde él habla cómo él se fue a estudiar medicina a los Estados Unidos, después estudió también la teología, y cuando el Señor lo llama, él tiene el deseo de regresar a la República Dominicana. Pero él habiendo entendido el ministerio de Pablo y la visión de Pablo, hermano, regresa a la República Dominicana, pero con una estrategia. De hecho, él va pensando en un sector de la ciudad, en un lugar de la ciudad, en un sector de la población para plantar una iglesia en República Dominicana. Y ellos plantan lo que conocemos hoy como la Iglesia Bautista Internacional, que ha tenido un impacto tremendo en la República Dominicana. Hay pastores, cantidad de pastores que están saliendo de ese lugar, pero él tuvo una estrategia, tuvo una visión, y el Señor le dio esa sabiduría para hacerlo. Y hermano, de esa misma manera cada uno de nosotros debemos ver la vida, la obra del Evangelio, nuestra propia vida en el plan de Dios y pensar, ¿cómo es que el Señor me quiere usar? ¿Por qué Dios me tiene aquí en la ciudad de Poza Rica, ahora mismo, en esta familia, en este lugar? ¿Por qué me dio esta carrera? ¿Por qué tengo estos estudios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida? Y cómo de manera estratégica yo puedo seguir el plan de Dios para la obra del Evangelio. Hermano, debemos de ver la vida de esa manera y no llevar nuestra vida sin ningún rumbo solamente, o siempre como insatisfechos de por qué estamos en cierto lugar y por qué tenemos cierta preparación, o por qué tenemos ciertos talentos, ciertas habilidades, o por qué estamos en cierta familia. No, hermano, Pablo, el mismo Pablo que dijo, ¿verdad? Todas estas cosas las tengo por basura, entendiendo que no tenían valor, no tenían comparación con Cristo. Sin embargo, Pablo usó también su misma nacionalidad, los conocimientos que él tenía, ¿para qué? Para llevar y extender la obra del Evangelio. Hermano, nada de lo que Dios nos ha dado y te ha dado, cada don, cada talento, hermano, Dios no te lo ha dado sin ningún propósito. Pero tú tienes que pensar, tú tienes que ponerte en manos de decirle, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cómo es que mi vida encaja en ese rompecabezas que tú has trazado para el reino de Dios? Pablo veía la vida de esa manera, hermano, pero también no solamente buscar apoyo de la iglesia de Roma, sino también llevar la ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén. En 2 Corintios 8, 1 al 15, Pablo detalla todo esto y anima a los hermanos de la iglesia de Corinto para que den ofrendas, y les recuerda cómo Cristo mismo dice, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, con su vida, darnos justificación y vida eterna. Y anima a los hermanos de Corinto para que ellos se despojen de sus bienes y den sacrificadamente, porque hay hermanos en Jerusalén que están necesitados, están pasando persecución. Fue la primera iglesia, por así decirlo, y es el foco de los judaizantes, de los judíos que están persiguiendo a los cristianos, y ahora tienen necesidad. Y Pablo anima a los hermanos de Corinto, allá en 2 Corintios 8, 1 al 5. Pablo aquí les dice, ¿verdad? En versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Y explica en qué consiste ese servicio, ¿verdad? Dice, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres. Macedonia y Acaya no son algunas hermanas de la iglesia de Roma. Son regiones geográficas de Asia Menor. Macedonia es la provincia romana donde se ubican importantes iglesias fundadas por Pablo en las ciudades de Filipos y Tesalónica, mientras que en la región de Acaya, estaba la ciudad de Corinto. Por eso cuando habla a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Les habla de esta ofrenda. Los hermanos responden y después de un tiempo ellos juntan esta ofrenda para los pobres de entre los que están en Jerusalén. Dice, si tuvieron a bien hacerlo, ahora Pablo no les presionó, hermanos. Y aquí podemos ver un principio nuevo testamentario y que también en la escritura vemos que
el dar para el Señor no es una obligación, es algo voluntario. Si entendemos el Evangelio, hermano, nosotros entendemos que Dios ya nos ha enriquecido de una manera que nosotros no podemos pagarle al Señor. Por lo tanto, cuando damos, no damos porque el pastor nos regaña o porque en la iglesia nos presionan o te obligan o porque de alguna manera tú estás pagando algo que Dios te ha dado. No. Ofrendamos porque entendemos que Dios ya nos ha dado todo. Y ahora queremos contribuir para que su obra, ¿verdad? Y el bien espiritual para otros sea distribuido. Y entendemos que también hay necesidades físicas y se requiere apoyo financiero para extender la obra del Evangelio. Había hermanos con necesidad en ese lugar y había que apoyarles. Había que fortalecer la iglesia, llevar la obra, la ofrenda para hermanos necesitados a esta provincia. También en 1 Corintios 16:1 dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. ¿Se da cuenta? En varias epístolas vemos esta referencia de la ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando persecución. Ahora, hermanos, pero algo importante también, y aquí es donde puedo ver la intencionalidad de la vida de Pablo, y esto aprendo bastante del apóstol Pablo, porque aunque Pablo desde luego está preocupado porque los hermanos de Jerusalén están siendo perseguidos, son el foco de la persecución y están pasando dificultad, pero Pablo no solamente ve el aspecto de la necesidad física. Pablo tiene una visión mucho más allá de eso y lo va a explicar en los siguientes versículos. Note aquí en el versículo 27, dice: sí, tuvieron bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Dice: mira, los hermanos, yo no los obligué, yo les animé y ellos dieron voluntariamente para los hermanos de Jerusalén. Dice: sin embargo, ¿verdad? Aunque la contribución es voluntaria, dice, también están obligados. O sea, hay una obligación, hermano, moral, por así decirlo. Hay una obligación de conciencia que ellos deberían de tener en mente. Y Pablo va a explicar eso, ¿verdad? Dice: están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Versículo 28. Perdón, me salté algo aquí. Dice: porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también estos también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, primero Pablo distingue entre dos clases de bienes, ¿verdad? Hay bienes espirituales y hay bienes materiales. Y dice que los gentiles ya participaron, ya se enriquecieron de bienes espirituales por parte de ¿quiénes? De los de Jerusalén. Ahora, ¿quiénes son los de Jerusalén? Hermano, son judíos. Jerusalén es una iglesia judía principalmente. De hecho, la carta de Santiago está dirigida principalmente a los hermanos y se va a dar cuenta todos los toques judíos que tiene la carta. Los hermanos de Jerusalén son judíos. Ahora, ¿de qué manera los gentiles participaron de los bienes espirituales de los judíos? Bueno, el mismo Pablo lo ha explicado. Vamos a dejar que Pablo nos explique en capítulo 11, versículos 17, porque ya lo mencionó. 11:17. Y probablemente podemos hacer un poco memoria cuando se predicó este pasaje. Dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú,
siendo un olivo silvestre, Pablo está explicando cómo nosotros inicialmente, ¿verdad? Nosotros no fuimos los receptores del pacto, fueron los judíos. A ellos les fueron dadas las promesas, los patriarcas, las leyes de Dios. Ellos son como el olivo original, ¿verdad? Dice que nosotros somos olivo silvestre, dice, ahora nosotros fuimos injertados entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Nosotros los gentiles, hermano, fuimos, dice, injertados en el plan eterno de Dios, de redención, en el nuevo pacto, la iglesia. Ahora participamos, hermanos, de las bendiciones espirituales del reino de Dios, pero ellos eran los receptores originales. Y Pablo usa esta analogía para decir, mira, en ese sentido, los judíos a los gentiles nos llenaron de riquezas, nos dieron bendición espiritual. Ahora, entonces, hermano, la lógica de Pablo es, si ustedes recibieron bendición espiritual, ¿y qué bendición espiritual, verdad? Recibieron la vida eterna en Cristo Jesús. Eso no se puede pagar con ningún bien material. Dice, hermanos, ahora pues ustedes están en deuda, están obligados. Qué manera tan diplomática, ¿verdad? De Pablo, no de obligarles, pero obligarles de alguna manera, ¿verdad? Diciéndoles, hermanos, mira, ustedes ya recibieron mucho espiritualmente. Que ustedes den algo material no es nada, ¿verdad? No es nada en comparación con lo espiritual que ustedes ya han recibido de parte de los judíos por haber sido injertados en el plan eterno de Dios. Este es, y el fundamento, hermano, que Dios da, ¿verdad? Es aquí el Evangelio. Han participado de los bienes espirituales. Ahora pueden contribuir para la necesidad de ellos. Y el propósito de Pablo, hermanos, podemos nosotros notar aquí que Pablo tiene en mente dos cosas. Uno, sí ayudar a los hermanos, porque efectivamente hay una necesidad latente y real. Sin embargo, hermano, Pablo, ¿sabe qué tiene en mente también? Pablo quiere limar las asperezas étnicas que han estado pasando en la iglesia del primer siglo. Y que de hecho hay en la iglesia de Roma. Hemos pasado casi 3 sermones hablando de cómo ellos tenían diferencias todavía dentro de la iglesia. Y cómo los gentiles ahora de alguna manera, ¿verdad? Pues estaban menospreciando a los hermanos judíos. Y ellos estaban haciendo uso de su libertad. Esto está pasando en la primera iglesia. Y esta ofrenda, hermano, que quiere llevar Pablo a los hermanos judíos de Jerusalén, es una oportunidad más para mostrar, para unir a estos dos grupos raciales que están conviviendo dentro del pueblo de Dios. Y ese es el propósito que Pablo tiene en mente, hermano. ¿Se da cuenta que va más allá de lo material? Él tiene un propósito espiritual. Y es hacer la paz entre hermanos, contribuir a la unidad de la iglesia. Y hermano, yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo es que nosotros usamos también los bienes materiales que Dios nos ha dado? Si solo los usamos para nuestro placer, para nosotros mismos, o aún los usamos porque tenemos algo más en mente. Como dijo Jesús, hagan amigos por medio de las riquezas injustas de esta vida. Que aún las cosas materiales, hermano, sean un medio para nosotros contribuir a la unidad, a acercarnos tal vez a los no creyentes, ministrarles el evangelio o unir, tener comunión con la iglesia de Cristo. Pablo piensa de esa manera. Dice un escritor, no es solo un proyecto caritativo, está también diseñado para acercar a los creyentes gentiles y judíos en una comunión más estrecha. A fin de cuentas, los gentiles se han beneficiado espiritualmente de los judíos. Es más que la caridad. La iglesia no solamente no es
no es una institución de caridad. No, la iglesia es intencional a la hora de distribuir y ayudar a aquel que está necesitado, ¿verdad? Con un propósito más en mente, es el reino de Dios. Pero también, hermanos, estamos todavía en el punto 1, que está un poco extenso. Pablo establece un principio de reciprocidad con esto. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando alguien da sus bienes espirituales, regala riqueza espiritual, los que reciben están obligados, ¿verdad?, también a dar de lo material. Y Pablo menciona esto cuando habla acerca del apoyo financiero también para aquellos que trabajan en el ministerio. Véalo en 1 Corintios 9:11. 1 Corintios 9:11. Dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al evangelio de Cristo. Pablo reconoce algo, ¿verdad? Si él de manera personal en momentos se privaba de no recibir apoyo financiero y trabajaba haciendo tiendas para sostenerse, sin embargo, él dice, mira, esto no quiere decir que no es un derecho de los que trabajan en el evangelio. El derecho del que trabaja en el evangelio, que les está dando lo espiritual a las personas, es que ellos lo sostengan materialmente, ¿verdad? Y esto es una clara referencia bíblica, hermanos. Y a veces escuchamos de gente de afuera o de otros grupos, ¿verdad? De que en la Biblia no hay un sustento, no hay un apoyo para que los ministros reciban algún salario, algún apoyo financiero. Sin embargo, vemos en la Biblia que es una realidad. Y la manera en la que Pablo lo explica es, mira, la lógica, ¿verdad? Es que, mira, si ellos te están dando riqueza espiritual a través de la palabra, tú tienes que sostener y tienes que apoyar con la parte material. Y hermano, esto también se usa así de manera positiva. Cuando tú siembras, ¿verdad?, lo espiritual, lo bueno, lo del fruto del espíritu, tú vas a cosechar, vas a recibir bendición. Pero también de manera contraria, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que el que siembra para su carne, ¿qué va a recibir? Va a recibir de la carne también. O sea, no esperemos que el crecimiento espiritual se dé por arte de magia. Si tú pasas tiempo en la palabra, en la oración, estás meditando en la escritura, va a haber un crecimiento, va a haber bendición. Pero si pasamos mucho de nuestro tiempo, la mayoría de nuestro tiempo, en los medios de comunicación, en el entretenimiento, no esperemos tener fuerza espiritual, ¿verdad?, para bendecir a otras personas. Necesitamos alimentar el espíritu y no los deseos de la carne, como el apóstol Pablo dice, el que siembra para su carne va a cosechar de su carne. Ahora sí, hermano, vamos al punto 2. Estamos viendo cómo la pasión de Pablo se demuestra en su vida y dijimos, número 1, planificando detalladamente la obra del evangelio. Número 2, y ya nos vamos a ir más rápido acá, confianza en la providencia de Dios en la obra del evangelio. Confianza en la providencia de Dios. Pablo lo que nos va a decir ahora es que aunque él tiene ya un plan trazado en cómo va a ser sus viajes para llevar a cabo la obra del Señor, sin embargo, por varios años había querido también ir a Roma y visitarles, pero dice el apóstol que no se había podido lograr, ¿verdad? Dice en versículos 24, he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Cuando vaya a España los visitaré porque espero verlos al pasar para que me ayuden a continuar hacia allá. Y Pablo nos explica, dice que por varios años él había querido ir, pero el Señor le había
le había cambiado los planes. También en Hechos 16:6 menciona eso. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y Pablo muchas veces, ¿verdad? En varias ocasiones recibió una revelación de parte del Señor, deteniéndolo para que avanzara en ciertos lugares. Y de esa manera Dios en su soberanía, en su providencia, hermano, aunque Pablo tenía trazado su agenda, el Señor iba marcando también el tiempo, los tiempos en el que Pablo tenía que hacer la obra de Dios. De esta misma manera, hermano, cada uno de nosotros, el creyente que confía en la dirección de Dios, encomienda sus planes al Señor. Y vemos, hermano, que el hacer planes es parte importante de la obra del Evangelio. Sin embargo, también descansamos en la soberanía de Dios. No están opuestas. Si confiamos en la dirección de Dios, hermano, no quiere decir que debemos dejar que las cosas al rumbo y evitar toda planeación o todo propósito. No. Debemos hacer planes, pero ponerlos en las manos del Señor, confiando en su dirección, en su soberanía. Dice Proverbios que el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. La semana pasada, parte de las juntas que hemos estado teniendo, administrativas como iglesia, hermano, tiene que ver con los planes ministeriales que se tienen. Es importante saber a dónde queremos que la iglesia vaya en la obra del Evangelio. ¿Cuál es la visión acerca del Evangelio? Las juntas administrativas no son solamente para ver cómo está la cuenta bancaria de la iglesia, aunque es parte de ello, pero es para ver la visión que tenemos acerca de la obra de Dios. Ahora, el Señor a veces cambia los planes. Por varios años hemos estado buscando cómo establecer las iglesias en las regiones, establecer pastores. Y a veces parece que va avanzando, pero a veces se alenta el progreso en algunos líderes. Y hemos llevado varios años. Y Pablo dice, varios años he estado plantando iglesias en la región y hasta ahora he llegado con ustedes. El creyente, por tanto, que confía en la dirección de Dios, hermano, encomienda sus planes al Señor a través de la oración personal, desde luego. Es una manera de decirle, Señor, estos son mis planes. Eso es lo que yo creo que sigue en el trabajo que tú me has dado, pero está en tus manos. Dirígelo. Danos sabiduría. Si es necesario reevaluar también, hermano, como creyentes, entendiendo que somos falibles. Entendemos que a veces los planes que hacemos o la visión que se tiene, a veces tiene que ser reevaluada y redirigida. El Espíritu Santo va dirigiendo a través de la palabra, a través del consejo, a través de cosas que se detienen, de situaciones que vienen en la vida de la iglesia, y a veces uno para los planes por un tiempo para enfocarse en otra cosa y luego seguir. Es la obra de Dios dirigiendo a su iglesia también. Y por eso debemos de orar. Pero algo que Pablo también hace, hermano, acá en los últimos versículos de esta porción, es que Pablo les suplica que oren por él. Dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo, dice, en sus oraciones por mí. Pablo pone también, hermano, en manos de los hermanos, en la oración de los hermanos, que oren por él. Esos hermanos serían un apoyo a través de la oración para los planes que el apóstol tenía. Y número 3, hermanos, una pasión por el Evangelio implica planeación, implica confianza en la providencia del Señor, pero también implica un interés por la vida espiritual de los discípulos. Un interés en la vida espiritual de los discípulos, como vemos el apóstol Pablo, y vamos a ver en este pasaje, no es un predicador, hermano, itinerante, o sea que de pronto está un día en una ciudad y ahora se va a otra ciudad a predicar el evangelio públicamente,
y solamente anda por casa en una región y la siguiente semana se va a otro lugar predicando casa por casa. No vemos esto en la vida de Pablo. Vemos que se queda varios meses, se queda años en una región haciendo discípulos. Eso es el evangelismo. El evangelismo es hacer discípulos. Mateo 28 dice el Señor, vayan, pero no solamente les dice que vayan, dice hagan, ese es el imperativo, hagan discípulos. Y el discipulado lleva tiempo. El discipulado no termina cuando yo le comparto a alguien el evangelio por primera vez, por segunda vez, por tercera vez y se convierte. No, hacer discípulos, hermano, lleva mucho tiempo. A veces toma años y toda la vida. Y vemos esto en el corazón de Pablo. Vemos que tiene un interés por la vida espiritual de los discípulos. Dice versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto, una vez que haya ido a Jerusalén y les haya entregado esta ofrenda, dice, iré a España llegando de paso para verlos. La intención de Pablo no es quedarse mucho tiempo porque es una iglesia que ya está fortalecida en el evangelio. Y probablemente por eso todavía dedicó este tratado evangelístico para que ellos tuvieran, hermano, por escrito, como una estructura, un tratado teológico y fuera su apoyo, casi como una declaración de fe ahí para ellos y que no se desviaran de la doctrina. Entonces Pablo solamente va de paso, pero versículo 29 dice, mire lo que dice Pablo. Y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Esta frase es un poco complicada. De hecho, en el griego, literalmente dice así. Una vez que primero, hasta cierto punto, me haya llenado de vosotros. Bueno, no ayuda mucho, ¿verdad? Todavía ahí verlo de manera literal, pero así literal dice, una vez que primero hasta cierto punto me haya llenado de vosotros. Así se puede traducir literalmente. Pero lo podemos parafrasear de la siguiente manera, hermanos. Es como si dijese, después de ponerme al día de vuestros asuntos. Así de manera sencilla. Después de ponerme al día en vuestros asuntos. Dice Pablo, me quiero llenar de ustedes. Ahora, Pablo no es que está pensando de manera egoísta, me quiero llenar, aprovecharme de ustedes. No se refiere a eso. Pablo no se quiere enriquecer de ellos, no. De hecho, la ofrenda se la va a llevar a los hermanos de Jerusalén. Y el sostén que quiere ahora, el apoyo es para seguir con la obra del ministerio. No, pero aquí no está hablando de eso, aquí Pablo está hablando de la vida de ellos. Yo me quiero llenar de ustedes, dice el apóstol Pablo, quiero ponerme al día en sus asuntos. Hermano, aquí vemos a un hombre que por la obra del evangelio, del Espíritu, hermano, ha aprendido y ha desechado el egoísmo en su vida. Hace poco, y no me acuerdo dónde lo leí, estaba tratando de acordarme dónde lo había leído, pero leí una frase que decía más o menos algo así, como que es fácil conocer a una persona egocéntrica y egoísta cuando lo escuchas hablar. Desde que tú lo escuchas hablar, tú te puedes dar cuenta. Y esa persona siempre va a estar hablando de él mismo. Todo el tiempo va a estar hablando de él mismo. Así se puede conocer, así me puedo dar cuenta si necesito trabajar bastante en mi carácter, ¿verdad? Si estoy luchando con el egoísmo. Pero tú puedes ver a una persona, hermano, que está renunciando a sí misma y que ha decidido renunciar y está trabajando en eso, cuando en vez de hablar todo el tiempo de sí mismo, hace preguntas. Hace preguntas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te va en la escuela? Está haciendo preguntas. No quiere hablar solo y alardear de sus logros y de lo que no. Quiere conocer la vida de otras personas. Quiere ser ministrado. Quiere saber cómo el Señor está obrando en la vida de otros. Quiere ser también alimentado por la vida de otras personas. Hermano,
y quiere seguir discipulando, quiere ver oportunidades para llenar a otros también con el Evangelio de Cristo, después de ponerme al día en vuestros asuntos, dice Pablo. Y hermano, ¿cuánto de nuestra vida está siendo así? ¿Cuánto realmente nosotros nos conectamos con otras personas? ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, pero no queremos ser la iglesia? Y entiendo que a veces, y habrá casos especiales donde tal vez por cuestión de la familia uno tiene que regresar pronto, ¿verdad? Si tiene un esposo que no es creyente, o alguna otra situación por enfermedad de un familiar, y uno se tiene que marchar rápido de la iglesia. Pero muchas veces es porque simplemente tenemos otros afanes. Y sigue siendo parte de nuestro egoísmo. Es que no me quiero perder el partido, es que es mi serie favorita y es que se quedó buena, ¿verdad? Tal programa y compromisos y trabajo, pero todo es gira en torno a mí mismo. Y no vengo con la disposición de compartir y llenarme de otros. Hermano, el apóstol Pablo no era una persona así. Aunque Pablo va a estar de paso por un tiempo, pero él quiere llenarse de los hermanos. Él quiere enriquecerse de la vida de los hermanos. Versículo 29 también dice, y sé que cuando vaya a ustedes iré en plenitud de la bendición de Cristo. Aunque Pablo ya les escribió Romanos, todavía, hermano, les quiere seguir ministrando las glorias de Cristo. Se da cuenta entonces, hermano, que nuestro ministerio, el discipulado, sigue estando centrado en Cristo. Nunca nos debemos de cansar, nunca debemos pensar que el Evangelio de Cristo es obsoleto para las personas. La manera, hermano, en la que tú vas a poder ayudar a un hermano, ya sea nuevo en la fe, o un hermano que esté teniendo un problema en su matrimonio, en su familia, con los hijos, es mostrándoles la gloria de Cristo, que ellos amen más a Cristo cada vez. Que se despojen de sus ídolos y hagan a Cristo el mayor tesoro de sus vidas. Eso es la consejería bíblica. Eso es el discipulado bíblico. No la psicología de los hombres, no las estrategias de cambio de los hombres, no los principios de éxito que el mundo maneja, no. Para Pablo, hermano, es Cristo. Quiere llenarlos, dice, del evangelio, de la bendición de Cristo. Cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Y usted lo puede ver en sus cartas. Las cartas de Pablo están llenas y saturadas, donde nos habla, hermanos, yo estoy orando para que ustedes sean llenos de la plenitud de Cristo, de las riquezas de Cristo. De eso hablan sus cartas. Es lo que hoy en día diríamos un ministerio centrado en Cristo, o una predicación centrada en Cristo. Para el creyente, el Evangelio de Cristo no es como un trampolín, ¿verdad? Donde, bueno, ya se convirtió a Cristo, ahora siguen otras cosas. No, es Cristo gobernando cada asunto de nuestra vida, reinando en nuestro corazón, disfrutando de Él. Número 4, hermanos. Dependencia espiritual de los creyentes. Dependencia espiritual de los creyentes. Bueno, ya mencionamos cómo les suplica que oren por él, pero en el versículo 31 dice, para que sea librado de los que son desobedientes. También Pablo quiere que oren porque todavía hay oposición, ahí en Jerusalén está fuerte la persecución. Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, ¿verdad? Es lo que mencionábamos. Pablo quiere crear una unidad, un lazo estrecho entre los judíos y los gentiles. Y 32 dice, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Encuentre confortante reposo con ustedes. Hermano, lo que vemos aquí finalmente es que Pablo tiene una visión importante del Evangelio. Tiene un interés por la vida de ellos, tiene un interés porque Cristo se ha formado, perfeccionado en ellos. Pero también, hermano, Pablo es un hombre que aunque es un líder, y un líder intrépido, que no se acobarda, que es audaz,
pero sin embargo, hermano, es un hombre dependiente tanto del Señor, de su soberanía, como de otros hermanos. Pablo dice, hermano, oren por mí, porque en mi carne, Pablo podría tal vez pensar en la carne, ¿verdad? Y como a veces también el salmista oraba, sí hay temor, pero no es un temor que me domine. Yo no quiero ser dominado por el miedo de ir a Jerusalén. Hermanos, oren por mí, que Dios me permita llevar la ofrenda. Pablo reconoce, hermano, un ministerio de mutua edificación. Dice, encuentre confortante reposo con ustedes. Ahora, Pablo no es que está esperando que ellos le preparen una habitación como hotel de 5 estrellas ahí. No es que solamente está buscando descansar físicamente, que aunque creo que era parte también él necesitaba descanso para continuar con la obra, pero habla más de eso, hermano. Note lo que dice Romanos 1:12. Dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente. Cada uno, dice, por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. ¿Se da cuenta, hermano? Pablo, siendo un gran maestro, no solamente espera él edificarles y ministrarles con la fe de él. No, dice, ustedes también me van a confortar a mí con la fe de ustedes. Hermano, es reconocer que cada uno de nosotros somos ministrados por otros creyentes. Es tener un corazón enseñable. Es entender que otros hermanos que están pasando a veces por aflicciones, inclusive las pruebas de ellos, cuando las comparten, sus aflicciones, me ministran a mí. A veces cuando hacemos una visita solemos decir eso, ¿verdad? Nosotros vamos para animar al hermano que está en cama, que está dolido, buscando animarle con cantos, con alguna palabra, pero nos damos cuenta, hermano, que nosotros no solamente damos, sino que también recibimos del hermano. Y aún regresamos más fortalecidos de ver cómo el hermano el Señor lo está sosteniendo en medio de la tribulación. Y doy gracias a Dios por hermanos en nuestra iglesia, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de ver que están en un hospital, pero están llenos de la paz de Dios. No se están quejando, no están reclamando al médico, a la enfermera. Están tranquilos, están confiados en la voluntad del Señor. Están viendo como algo de parte del Señor. Y Pablo puede ver eso, hermano. Y como cristianos, así el Señor nos manda, ¿verdad? A tener un corazón así enseñable de parte de otros, estar abierto a recibir. Por eso a veces también buscamos conferencias, porque entendemos que los líderes, los que están en algún ministerio, necesitamos también recibir enseñanza de otros, escuchar predicaciones de otros y el ver también lo que el Señor hace en la vida de los hermanos cuando usted comparte algún testimonio y la vida de los hermanos nos ministra a los que somos ministros, por así decirlo, tenemos el oficio de ministros, pero como mencionaba el pastor Iván, todos nosotros somos ministros y nos ministramos los unos a los otros. Entonces, hermano, la manera en la que podemos hacerlo es teniendo conversaciones de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida interior y cómo nos ha enriquecido espiritualmente. Hacen falta esos momentos en la iglesia, hermano, donde podemos reunirnos, a veces inclusive, no siempre el discipulado, hermanos, y eso es algo que se me ha quedado y he escuchado de otros pastores. No siempre el discipulado no termina cuando termina una clase bíblica, con un libro y con la Biblia en el salón, no termina ahí. El discipulado es toda la vida. Y aun cuando me reúno con algún hermano, con alguna familia, cuando nos juntamos en alguna casa para comer, para disfrutar de algo, de una comunión, hermano, puedo discipular en medio de eso, porque puedo compartir experiencias del ministerio,
o escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de otros hermanos. Y estamos discipulando, pero debemos ser intencionales, ¿verdad? No es que decir, bueno, vamos a hacer un convivio y solamente para la carne y para los deseos. No, eso el mundo también lo hace. Pero, no, pero nosotros debemos ser intencionales como Pablo lo hace. Y cuando Pablo pasa a un lugar, él quiere recibir y dar bendiciones espirituales. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir nuestra vida, a planear de hecho nuestra vida de esa manera. La vida es algo que se planea y es algo que estamos aprendiendo a través de la escritura y de otros libros, ver eso en la vida del creyente, en la vida del ministerio. Bueno, no dejemos nuestra vida a la deriva. La vida pasa muy rápido, dice el Señor. Es como una neblina. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener fuerzas. Si tú eres joven, tú no sabes, no sabemos cuántos años tú vas a tener ese vigor, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo vamos a tener una mente 100%, ¿verdad? En un sentido lúcida, plena, no lo sabemos. Hermano, no podemos desperdiciar nuestra vida dejando nuestra vida a la deriva. Necesitamos pensar cómo, Señor, quieres usarme. Con las fuerzas que tú me estás dando hoy, la salud que me estás dando hoy, ¿qué quieres que yo haga? Inclusive, o debo pensar cómo me voy a preparar si el Señor me permite llegar tal vez a una edad más madura o a la vejez, al retiro. No debemos pensar como el sueño americano, ¿verdad? Pensaba que tener una casa grande, una gran pensión, retirarme y poder estar ahora en un crucero, ¿verdad? No, el creyente no podemos pensar de esa manera, debemos pensar cómo mi vida va a ser usada para la edificación de mi familia, de otros, de la iglesia, del reino de Dios. Hermano, que podamos vivir la vida de esa manera. La pasión por el Evangelio de Pablo, concluimos, que él tenía, se demuestra en una vida entregada al Evangelio, de una manera tan intencional en todo lo que hacía. La agenda de Pablo estaba marcada por el conocimiento de la gloria de Cristo y la edificación mutua de los creyentes. Y terminamos preguntándonos, hermano, ¿está tu agenda planeada solo por las necesidades materiales de esta vida? ¿O vemos más allá de eso? ¿Cómo planeamos nuestra agenda? ¿Cómo planeamos nuestra vida?